Buenos días, 8 de la mañana, la clave fundamental está alrededor de lo que Loretta Mester dijo anoche. Habrá una subida al menos de tipos de interés, o 1 de noviembre o 14-15 de diciembre, cuando la Reserva Federal termine de poner los tipos de interés para dejarlos ya en pausa y que a partir de ahí empiece a semillar, a germinar, empiece a poner todo el movimiento de bajada hasta el 2%. Lo que no dijo Loretta Mester ni tampoco Jerome Powell es que si no fuera suficiente, ¿qué haría la Reserva Federal? ¿Será suficiente con dejar todo sembrado para que empiece ese movimiento de bajada hasta el 2%? ¿O habrá que echar más semilla para ese movimiento de bajada hasta el 2%? Loretta Mester puso ayer el dedo en la llaga. Habrá una subida más seguro de tipos de interés y eso llevará las hipotecas al 8%. La clave fundamental es que el bolsillo del contribuyente es quien va a pagar la fiesta de la reducción inflacionaria, mientras los gobiernos, los distintos gobiernos, también el norteamericano, el estadounidense, gastan. Por lo que una vez acabemos esta crisis, que ni tan siquiera la hemos empezado de verdad, a partir de ahí empezaremos a ver que han pagado los de siempre, los que les dijeron, coge el préstamo, devuélveme el préstamo vía inflación. Y el mercado, como les decíamos ya, tiene la trampa lanzada, la ha cogido y ya está caminando en esos 4.280, lejos de los 4.700, 4.800, a la espera de si es October. Ayer, sobre todo el SP500, de October, nada. Eso sí, intentó ver como aquella canción de Green Day, ¿no? Wake me up when September ends, pues intentó sobre todo el Nasdaq volver una vez que septiembre se había ido. En ese entorno, hoy en negativo SP y también Nasdaq, el petróleo sigue pensándoselo una vez que ayer vio cómo la sensación de una recesión era potente. ¿Hasta qué punto? Brent $89, no 95. Y West Texas $87. De tal manera que hoy la mirada se vuelve a centrar en microchips para ver cómo la batalla tecnológica colindante al mercado es uno de los elementos fundamentales. ¿Por qué? Hoy Bloomberg publica que una serie de empresas taiwanesas que están a favor de China estarían siendo la clave fundamental para, ¿se acuerdan? Aquel móvil Mate 60 con chips ya de 7 nanómetros para generar todo el tránsito tecnológico chino para conseguir el sorpaso y pasar económicamente a Estados Unidos. Pero alrededor de eso que cuenta Bloomberg esta mañana está sobre todo esta noticia que la propia Geely, una compañía de coches automovilística china, estaba poniendo en su web, o está poniendo en su web en las últimas horas, alrededor de lo que ha conseguido. Está tirado ahí en medio de un documento en el que explica que bien vamos, qué buenos somos, fíjense qué coches más bonitos, gasolina, eléctricos, híbridos, wow, qué bien, gastamos mucho en I+D, ¡pum! Hoy Geely ha desarrollado por sí mismo una CPU de cabina inteligente SE1000 que ha adoptado una arquitectura de, miren, 7 nanómetros y entrará en producción en masa después de pasar la certificación que ya pasó a principios de 2022. De tal manera que todo este movimiento en masa que Geely quiere poner en el mercado le lleva a China a estar ya en el sector automoción, no solo trabajando con esas baterías eléctricas y ese proceso de electrificación, sino trabajando con chips de 7 nanómetros. Por lo que a la noticia de Bloomberg hay que añadirle que China, ya sea vía flotas fantasmas en el entorno de los microchips, ya sea por lo que cuenta Bloomberg alrededor de empresas tecnológicas taiwanesas que le están haciendo el bridge, ese puente, para que pueda acceder a determinada tecnología, pero ahora mismo Taiwán es un hervidero económico intentando descifrar quiénes son, por qué lo están haciendo, cómo lo están haciendo y si hay manera de hacer qué, a que se lo sabe, ponerles sanciones a esas compañías. 8:04 de la mañana, una vez que el mercado también cae por este otro gráfico, porque game over a los consumidores. Se acabó el juego de toda esa panza de dinero que había puesto los distintos gobiernos, en este caso en este gráfico de Game of Trades en Estados Unidos,
para que el consumidor pudiera gastar. Estamos ya aquí, dándole un besito al final de la línea ya, porque el dinero que se metió en el mercado y que ha sido el incentivo clave para lanzar el mercado arriba y para que los negocios también fueran arriba en los tiempos de salida de la pandemia, se fue. Game over. Se acabó. La deuda de tarjetas de crédito, una vez que esta panza de dinero inyectado en el sistema, que es la causa de la inflación que estamos viviendo por culpa de los gobiernos, las tasas de interés, los tipos de interés asociados a las tarjetas de crédito acaban de superar el 20%. Y sin embargo, este consumidor al que ya no le queda dinero en el bolsillo, coge la tarjeta de crédito y dice: ¿cuánto tengo que gastar para seguir? Me salen todas las pastillas. Para seguir gastando. ¿Cuánto tengo que poner encima de la mesa para seguir viviendo al mismo nivel de vida, al mismo ritmo de vida? Tasa de ahorro personal se sitúa en el 3,9%, que es el nivel no visto desde octubre de 2008. Pero ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir? Es irónico, en este entorno. Tasa de ahorro personal en el 3,9%. No se veía desde casualmente octubre de 2008, cuando reventó todo. Fíjense dónde está ya todo el dinero que pusieron los gobiernos. Se lo han sacado de los bolsillos como aquel que iba funcionario en Robin Hood sacándole el dinero a los pobres lisiados y demás. Como sea, si es necesario, puesto boca abajo hasta que caiga el dinero. Pero nos han sacado el dinero como han querido con la inflación, hasta el punto que toda la inyección se acaba de marchar. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo a partir de ahí la deuda, como les venimos diciendo, es la clave fundamental. ¿Qué vimos ayer? Esto, 4,71 en el 10 años americano. Esto significa que cogiéndolo, sobre todo desde la base, estamos 430 puntos básicos desde marzo de 2020. 430 puntos desde marzo de 2020 en esa fotografía ascendente que nos marca que el 10 años americano, en un entorno donde la inflación ya está cediendo, la inflación no es la clave fundamental para que el 10 años siga subiendo, sino que la clave fundamental está en el caos político en Washington. Grábeselo a fuego. La clave fundamental ahora mismo del mercado está en el caos político en Washington, que incluso ayer, después de haber visto que llegaban a un acuerdo, solo era de 45 días, la habían liado con Ucrania por el camino con 6.000 millones, que tuvo que venir Borrell a decir: yo pongo 5, no te preocupes, calmemos todo. Pero la realidad es que el 15 de noviembre el gobierno de Estados Unidos está en la misma situación y es posible que ya no esté McCarthy para recogerle el brazo y sacarle de allí del problema. Claves del día.